Es un lujo ver en este ámbito universitario a tanta gente interesada por participar en una reflexión que pretende ser seria y rigurosa, es decir, una reflexión en el ámbito universitario, sobre cuestiones acerca de las cuales lo habitual es que se hable con trazos gruesos, sin matices y como eslóganes. Desde el Instituto Juan Belmonte pretendemos, como decía Fernando Gomá, que no sea así. Dice habitualmente que lo que hay que hacer, que lo que debemos intentar es elevar el nivel, para que el debate y la discusión se realice entre personas que tienen cosas interesantes que decir y con argumentos. Se ha comentado también cómo el Instituto Juan Belmonte no nace con la vocación de hablar estrictamente sobre la tauromaquia, sino desde la tauromaquia hablar sobre el mundo, sobre la sociedad y poner de manifiesto cómo en estos momentos la tauromaquia y la posición que uno adopta sobre lo taurino le identifica o implica un posicionamiento muy claro sobre determinados valores de nuestra sociedad. Y dentro de este debate, un elemento capital y probablemente el origen, o al menos la excusa de muchas de estas cosas, es la relación que debemos tener los seres humanos con los animales. Cómo nos tenemos que relacionar con las demás especies, que es algo que está todos los días en el debate social y está sobre la mesa. Y les pongo muy brevemente algunos ejemplos de la última semana o los últimos 10 días. El primero es el que comentaba hace un momento la vicerrectora con la manifestación de los antitaurinos habitual en esta fecha en Pamplona, disfrazados de dinosaurio y diciendo que la tauromaquia es una actividad prehistórica, como escribía perfectamente ayer Chapo Paulaza en el Diario de Navarra. Eso sería una razón más que fundada para defenderla. Este año se han disfrazado de dinosaurios y no se han desnudado y llenado de ketchup como otros, pero bueno, van cambiando la escenografía. Pero ayer mismo, en el diario Expansión, en el diario económico Expansión, daba cuenta de cómo Francia ha publicado ya en el diario oficial una normativa que impide llamar con nombres tradicionalmente utilizados para carne animal productos elaborados con proteínas vegetales. De tal manera que no se puede llamar salchicha a lo que no sea una salchicha de carne, no se puede llamar hamburguesa a lo que no sea una hamburguesa de carne, o no se puede llamar filete a lo que no sea un filete de carne. En una reivindicación que llevaban tiempo haciendo los productores de animales, entre otras cosas para no generar engaños a los consumidores, porque sobre la base de se quería hacer por parte de algunos defensores de la alimentación vegana, pues alimentación vegana, pero les hacemos creer que están tomando una hamburguesa, una salchicha. Pues en Francia ya es ley que no pueden llamarse con esas denominaciones. Otro ejemplo, en una web de información religiosa, hace unos días, en la lista de libros que proponían para leer en verano, que es una cosa que ahora hace todo el mundo, dar una lista de libros que se recomiendan para el verano, uno de los libros que recomendaba era el libro Los derechos de los simios, de Peter Singer. Lo cual resulta un poco extraño que se plantee un libro como que reivindica los derechos de los simios por parte de un autor que defiende que durante los primeros días de vida se puede o incluso se debe matar a los niños que nazcan con malformaciones. Ese libro se estaba planteando desde una web de información religiosa. En Chile se ha aprobado el texto que se va a someter a referéndum de la nueva Constitución, que es probablemente una de las constituciones
sin duda la más moderna que va a haber y que ha contado con una reflexión bastante seria y detallada y con expertos de todo el mundo, y en lo que las constituciones tradicionalmente planteaban como una responsabilidad de la defensa medioambiental, en este proyecto de constitución en Chile se da un paso más y se obliga al Estado a defender los derechos de los seres sintientes, dando ya cobertura constitucional a ese concepto. Y podríamos hablar de otros muchos ejemplos. Lo que es evidente es que el debate sobre la relación de los hombres con los animales está encima de la mesa y se puede enfocar desde múltiples puntos de vista. Hoy vamos a intentar hacerlo desde tres aproximaciones que nos parecen básicas, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista jurídico. Y para ello tenemos a tres invitados de excepción. En el ámbito de la historia, y en concreto de la historia del derecho, Beatriz Vado-Rey, muchos seguro que la conocen, aparte de una gran aficionada y de una gran divulgadora, es la persona que sin duda más conoce sobre todo lo que es la regulación histórica del mundo de los toros. Ha dado múltiples conferencias, múltiples ponencias, tiene un montón de trabajos publicados en libros colectivos, en revistas de investigación, y tiene dos libros que son absolutamente fundamentales. En uno de ellos, que está publicado por el Boletín Oficial del Estado, es Otra historia de la tauromaquia, Toros, Derecho y Sociedad, de 1235 a 1854, y analiza toda la regulación jurídica que ha habido desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Es un libro de más de 1000 páginas y solo la lectura del índice es absolutamente delicioso del análisis que se realiza. Está además disponible en la web del Boletín Oficial del Estado, se puede consultar, se puede descargar. Y recientemente, este mismo año, ha publicado Taurinismo, Antitaurismo, un debate histórico, en la editorial Cátedra, donde hace un repaso de cuáles son los movimientos taurinos y antitaurinos, de dónde nacen, cómo se enfrentan, cuáles son las distintas razones que se plantean a lo largo de la historia. Es un libro interesantísimo, de una lectura fácil, pero tremendamente riguroso, como todo lo que publica, y la verdad es que es una delicia tenerla con nosotros. François Zumbille es catedrático de letras clásicas, es doctor en antropología cultural, con una tesis sobre la representación y la interpretación de la tauromaquia en el discurso, en la palabra oral de los toreros, ganaderos y aficionados españoles. Ha sido consejero cultural de las embajadas de Francia en España, en Venezuela y en Noruega, ha sido director adjunto de la Casa Velázquez en Madrid, y es actualmente vicepresidente del Observatorio Francés de las Culturas Taurinas, y como tal y como antropólogo ha coordinado el comité científico que ha elaborado el argumentario permitiendo que el Ministerio de Cultura inscriba la corrida en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de Francia. Tiene también muy variadas publicaciones y es conferenciante también habitual. Por su parte, Luis Javier Gutiérrez Jerez es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Jaén, ha sido durante 13 años magistrado adscrito a la Audiencia Provincial de Jaén, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, académico correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes, Letras de Jerez de la Frontera y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que hablar de Granada en España es hablar de la historia más profunda y más originaria también de nuestro derecho. Es miembro de distintas asociaciones científicas y profesionales, colaborador de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio Interior, siendo secretario de la Comisión Académica en la Academia
de guardias y suboficiales y tiene concedidas varias condecoraciones civiles y militares de primer nivel. Como ven, absolutamente gente con rigor, gente que tiene que decir. El formato va a ser que cada uno de ellos va a hacer una intervención inicial de unos 15 minutos y después pues pasaremos a un debate entre ellos, pues en función de las cuestiones que hayan surgido y de las que puedan plantear. Sin más dilación, Beatriz, tuya es la palabra. Buenos días, me escuchan bien, ¿verdad? Mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, ya lo dijo Don Quijote, tiene que ser agradecimiento. Agradecimiento a la universidad, y es verdad, por ser tan valiente, lo veníamos comentando en el coche, y organizar un curso de verano sobre tauromaquia, que no es fácil, no es nada fácil, de manera que a la universidad y a quienes lo han hecho posible, que yo sé que Javier Opegaria está detrás de todo esto, muchas felicidades. Mi gratitud también a la Fundación Toro de Lidia, cuyo comité jurídico estoy, del comité del que formo parte, y al Instituto Juan Belmonte, por esa labor, por reivindicar algo que es tan nuestro y que ya no se defiende solo, sino que tiene que haber instituciones que se esfuercen por ello, y ahí están ellos de una manera, como he dicho también muy bien, serena, rigurosa, de encuentro, ¿no?, con una sociedad tan compleja. Muchas gracias a todos los que están aquí, veo amigos ahí al fondo, Santiago, Andrés, os agradezco mucho la presencia, Javier, porque si vosotros, esto tampoco, yo siempre digo, yo estoy en la universidad, si los estudiantes no seríamos nada, y es verdad, es que un curso de verano sin estudiantes sería tan triste, nosotros aquí hablando, de manera que vosotros sois los que habéis hecho también posible este curso, y a mi presentador por sus generosas palabras y por haberme traído, que me ha traído de maravilla hoy aquí a Aranjuez. Así que aprovecho. Vamos a abordar este tema, y a mí me corresponde, bueno, yo soy profesora de Historia del Derecho, ya se ha dicho, entonces a mí me corresponde hacer pues una breve descripción histórica de lo que ha sido, pues voy a poner un problema, la fiesta de los toros, y sobre todo de las polémicas que ha habido en torno a la misma y el nacimiento de ese concepto que hoy vamos a trabajar más, que es el de animalismo. Mirad, sobre todo después de escribir, ya vi, estas cuestiones ya las traté en el primero de esos dos libros que él ha citado, pero especialmente en el segundo. La fiesta de los toros ha sido siempre un espectáculo polémico. Eso también nosotros, los taurinos, tenemos que admitirlo. Es que desde su origen ha estado envuelta en la polémica. Y una polémica además que ha luchado por su abolición, pero no ahora, sino ya procuradores de las cortes medievales, papas, ministros, reyes, diputados, muchos han sido quienes a lo largo de la historia han querido prohibirla. En un repaso que no quiero que sea extensa, fíjense, las primeras voces críticas surgieron en las cortes castellanas, en la primera mitad del siglo XVI. Ahí ya algunos procuradores dicen que hay que acabar con estas fiestas en las que mueren muchas personas y se sirven otros muchos males, sobre todo despilfarro económico. Esto llega al rey, es una petición de Cortes, llega al rey, en aquel momento Felipe II, y Felipe II dice, bueno, vamos a ir despacio, aunque a él no le gustaban mucho los toros, pero entendía, al contrario de su padre, Carlos V, que fue un gran aficionado, incluso ejerció el lance de un toro en Valladolid, etc., pues él enseguida dijo, esto hay que mirarlo más despacio, porque está muy arraigado, es una costumbre tan antigua que es mejor pensarlo. Pero tras este primer envite, viene el segundo inmediato. La Iglesia, que también se ha citado aquí, toma el relevo y emprende su labor, su tarea abolicionista. Todo comenzó en 1567 con la promulgación de una bula de un papa, Pío V, de origen alemán, que que estableció la excomunión automática, la de sentencia, es decir, ipso facto, a cualquier persona que organizara o permitiera la organización de festejos taurinos en el territorio de su jurisdicción y a quienes participaran en los mismos, ya fuera a pie o a caballo, ya fueran militares o laicos. Es decir, todos automáticamente quedaban excomulgados. Estoy resumiendo muy brevemente, pero me van entendiendo. ¿Qué le llevó a un papa alemán
que está ahí en Roma, a tomar una drástica decisión como esta, y además en un tema que era ajeno a la Iglesia en general, sino que solo afectaba a unas provincias muy pequeñas. Fíjense que unos años antes esto ya se había tratado en un concilio ecuménico, que es el Concilio de Trento, y ahí se había dicho, bueno, esto que lo debatan los obispos españoles, no entremos, pero él promulga la bula. ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, pues también se ha dicho aquí, argumentos fundamentalmente de carácter humanitario. Es decir, el hombre no puede poner en peligro la vida gratuitamente en un espectáculo en el que había muchas muertes, muchos heridos. Claro, hay que ver cómo ha ido evolucionando el espectáculo, porque de aquellos entonces a lo que hoy hay, pues no tiene nada que ver. Como exponía su vida gratuitamente, esto era ilícito, porque la vida es un don sagrado. Se encontró con la réplica. La Iglesia él toma esta decisión porque una serie de teólogos españoles marchan a Roma y le cuentan esto, lo que ellos piensan. Pero la Iglesia española, en cuestión taurina, estaba dividida. Esta división de opiniones que es tan taurina, pues la Iglesia también estaba dividida. Y mientras que unos teólogos y moralistas pensaban esto, otros pensaban que no. Que el mero hecho de ganarse la vida a los toreros profesionales de este modo ya era lícito, y además las fiestas de toros hacía que fuera lícito. Además no provocaban tantas muertes como se decía, porque en España lo que había eran toreros profesionales que conocían la técnica de la lidia, dice, y que incluso le dicen algunos, dice, con bastantes ventajas, o sea que ya había los que se aliviaban con cosas por una parte del público, ya había en el siglo XVI. Bueno, piensan todo esto, se lo dicen al Papa, y tras una serie de días y venidas, voy resumiendo, otro Papa, Clemente VIII, decide aprobarlas. Decide suspender todas estas prohibiciones, anatemas, etcétera, que se habían promulgado en la bula de Pío V. ¿Por qué? Utiliza además otro argumento muy práctico que había apuntado ya Francisco de Vitoria. Es que fíjense, en el siglo XVI, bueno, el debate sobre las fiestas de toros alcanzó una magnitud que no se puede imaginar. No me quiero ir porque me estoy yendo, el guión que tengo y tengo el tiempo tasado, pero es que llegó a la Universidad de Salamanca, que era en aquel momento la universidad más prestigiosa. Por eso a mí me encanta, hoy que no lo he dicho, estar aquí hablando en una universidad y de tauromaquia, porque alcanzó una intensidad y un rigor académico entre las grandes mentes del momento, como en pocos aspectos se ha alcanzado debates de esta categoría intelectual. Bueno, en ese debate, pues había quien, el padre Francisco de Vitoria, por ejemplo, decía que no, que además que no había tantas muertes, y sobre todo que servían como entrenamiento militar para quienes se dedicaban, para los soldados, etcétera, les hacían duros para la guerra, etcétera. Bueno, por todos estos motivos, Clemente VIII decidió derogar esta bula. Es verdad que además la bula había tenido poco efecto, porque otro aspecto que ha ido cambiando con el tiempo y debemos valorar es que la sociedad entera se puso en contra, es decir, no obedecía lo que decía el Papa, con lo cual, claro, automáticamente eran excomulgados, y ya pues Felipe II y el Papa se dieron cuenta es que queríamos salvar vidas, almas, y al final estamos condenando porque media España está excomulgada. La cuestión es que en este debate, que fue tan interesante y tan intenso, y quiero que sepan que estuvieron allí los juristas más prestigiosos del momento, los teólogos, los moralistas, en ningún momento aparece la palabra animalismo. Es verdad que algunas de sus opiniones dice, bueno, y además se dañan animales útiles, pobres toros, dice algunos, sí, hay crueldad, pero algunas sí muy, pero ese debate no, aquí el debate es humano, el hombre está poniendo en peligro su vida. Tras este envite, la fiesta continúa evolucionando. En el siglo XVII se llega a la plenitud del toreo caballeresco, y a finales del XVIII se llega al toreo a pie. Este no es el momento de explicar esa evolución, pero saben que a finales del XVIII pues tenemos esa tirada de Costillares, Pepe Hillo y Pedro Romero, que, bueno, que es la plenitud, digamos, ya hemos alcanzado del toreo a pie. Bueno, pues precisamente en esos momentos, cuando el toreo moderno, el actual, ya con sus tercios, etcétera, está perfectamente estructurado y ha llegado a su plenitud, vuelve a sufrir una segunda acometida. Y esta vez
poquito más compleja, porque ya no es un papa que está en Roma y que dice, oye, ¿qué pasa ahí? Que los hombres ponen... No, es que son los propios ministros ilustrados y los intelectuales del momento, los escritores, quienes critican las fiestas de toros, utilizando ahora, es la ilustración, ¿no? Una parte del sector ilustrado, utilizando otros argumentos que ya nada tienen que ver, son argumentos sobre todo utilitaristas en su mentalidad. Es que con estas fiestas, dicen, se pierden muchos toros, muchos animales y caballos que serían muy útiles para la ganadería, para la alimentación, para el transporte. Es que además el hombre dedica, los hombres en España les gusta mucho y pierden muchas horas de trabajo por ir a estos espectáculos, otros sociales. Es que además es un espectáculo tan rudo que les embrutece, y en España los hombres, que esto se demostró que era mentira, son más violentos, y además en algunos estudios en unas zonas son más violentos que en otro. Todo se demostró que era falso. Y luego, por supuesto, siempre ese complejo tan español de la imagen tan bárbara que estamos dando ante el resto de Europa, bueno, que todavía lo seguimos viendo a veces, ¿no? Con este espectáculo primitivo, prehistórico, dicen ahora los antitaurinos, que ojalá fuese prehistórico, porque eso le daría todavía más valor, pero vivir tanto tiempo le daría aún más valor. Lo cierto es que, como ven, que la polémica no era nueva, pero van cambiando los argumentos. La mayor parte de los intelectuales, los políticos, aquí se dividieron. Es verdad que la mayor parte de los escritores ilustrados, bueno, todo esto acabó, porque no lo he dicho, con una gran prohibición. Es decir, la prohibición de Carlos IV, tras otras previas, la Real Cédula de 20 de noviembre de 1805, prohibiendo las corridas de toros y novilladas de muerte en todo el territorio nacional. Esto ya es más complejo, porque, insisto, ya no es un papa que ya era, ¿no? Porque en el siglo XVI que el papa te excomulgó no era una broma, pero es que ya es el rey el que te está diciendo que esto está absolutamente prohibido, cualquier espectáculo que conlleve, fíjense, ya insisten en la muerte del animal, porque es un animal útil, práctico para otros usos, y por lo tanto lo que no puede es morir, dicen algunos, en medio del deleite del público, que goza con esa crueldad. Esto es lo que dicen antitaurinos, como por ejemplo Feijóo, Sarmiento, Cadalso, el conde de Aranda, Florida Blanca, Campomanes, y a favor también hay otros, pero menos, como Moratín, Menéndez Valdés, Iriarte, Antonio Capmany. En este debate tampoco aparece la cuestión animalista en cuanto maltrato animal, simplemente es la pérdida de animales que son útiles, que son pacíficos también, insisten mucho, para otras prácticas, y que aquí se pierden. En el siglo XIX, bueno, todo esto acabó, pues que se promulga esta disposición. Es verdad que es mucho más efectiva que las anteriores, pero como enseguida viene la Guerra de la Independencia y el pueblo mantiene esa afición tan intensa, porque lo malo de los ilustrados es que muchas cosas tenían razón, pero es que no contaban con el pueblo, tomaban medidas que ellos pensaban, pero muy alejadas de la voluntad popular. Ese alejamiento al final pues hizo que muchas de las medidas no tuvieran éxito, como esta, porque el pueblo siguió organizando como pudo corridas de toros, y sobre todo, terminada la Guerra de la Independencia, hubo una explosión. Y fíjense, las Cortes nunca se atrevieron a derogar la pragmática de 1805. Solo las Cortes navarras, que eran las únicas que quedaban junto con las castellanas, que eran del resto de la monarquía, pero nunca se atrevieron a derogar, de manera que esa estuvo vigente, la prohibición de 1805, hasta que ya a finales del 19 un juez en una sentencia dijo, bueno, pues la práctica ha demostrado que esto ya no está en vigor. Pero fíjense, nadie se atrevió. Es decir, que es un tema muy delicado, muy polémico en las Cortes. Bueno, en el siglo XIX los políticos mantienen un poco la misma actitud de indiferencia, mera tolerancia. Javier de Burgos, fíjense, es que es un gran político. Bueno, Javier de Burgos fue el ministro que hizo la división provincial de España, que se ha mantenido hasta nuestros días. Qué poquitas normas se han mantenido desde entonces hasta nuestros días. No da idea de lo bien que lo hizo, pero no entiende la tauromaquia, no entiende, sobre todo con esta visión utilitarista, y también sigue recurrente el argumento de que mueren personas y que se dañan, pero sobre todo esta visión utilitarista. Pero en el siglo XIX hay un cambio, y es que el pueblo
que se ha mantenido incondicional defensor de las fiestas de toros, ahora empieza a dividirse. Y no ya de manera individual como antes algunos ministros, algunos juristas, algunos teólogos, no. El pueblo, además, empieza a organizarse en sociedades, en asociaciones que promueven ya una abolición de las fiestas de toros. Y sobre todo, entre estas fueron algunas sociedades de amigos del país, pero sobre todo aparecen a finales del 19 las sociedades protectoras de animales y plantas. Estas sociedades habían surgido en Londres, la primera es de 1824 y aquí la primera se crea en Cádiz en 1872. Siguen el modelo de Londres. Su fundador fue Ambrosio Grimaldi, un profesor de dibujo, periodista, muy vinculado al Partido Demócrata. En sus estatutos incluyen un artículo, concretamente el artículo 5, que establecía la lucha contra las corridas de toros, riñas de gallos, maltratamiento a los animales o las plantas útiles y todo pasatiempo que se les haga padecer. Es decir, ya ha llegado este argumento, ya se han organizado, ya hay unos estatutos y ya comienzan a organizar actividades. Organizaron muy diversas, después de la de Cádiz se organizaron otras, muchas, en Barcelona, en Madrid, etc. Entre sus actividades destacan, sobre todo en primer lugar, la organización de concursos para presentar memorias contra las corridas de toros. Por ejemplo, en 1875 se organizó uno en Cádiz, en el que lo ganó Manuel Murillo Navarro, y su memoria se titulaba El progreso es la ley divina. ¿Qué se aborda ya? Es muy interesante, estas memorias ya sí que nos dan una idea de cómo va una parte de la sociedad a finales del siglo XIX. Bueno, la idea central de Murillo es que las sociedades van progresando y con ellas, pues es una ley de la naturaleza, y con ellas van cambiando las costumbres, los gustos, van cambiando también las fiestas. Y con ellas van cambiando el tratamiento que se hace a los animales. Entonces, que a esos animales con los que antes se tenía una actitud cruel en las corridas de toros, las peleas de gallos, que eso debe desaparecer. ¿Por qué? Porque es una cuestión de progreso y además va con su propia naturaleza. Todos vaticinan, también en esta época, dicen, bueno, es que además a esto no le queda nada, estaban bien equivocados desde luego, pero voy resumiendo. Como alivinos no tenemos. Primer aviso. Pero menos tiempo me ponen de Bueno, van diciendo, esto va a acabar. Por suerte, esto no acabó. Pero sí que trascendió. Y trascendió a una parte, ya les digo, de la sociedad y de la intelectualidad. Que no es que los intelectuales tengan mejor opinión o más fundada que otros, pero lo que hacen es que la cuentan, porque escriben, publican, entonces por eso son conocidos. Y la intelectualidad también se divide. Se divide entre quienes están a favor y quienes están en contra. La intelectualidad y los políticos. Fíjense, por ejemplo, en un debate que hubo en las Cortes, el debate animalista llega ya al Parlamento. En el año 1894, con motivo de la muerte del Espartero, cada vez que moría un torero, ven cómo sigue el debate humanitario, todavía sigue. Eso conmovía a la sociedad. Entonces llega el debate a las Cortes. Y allí 7 diputados, que tengo que leer, Tiberio Ávila, Nicolás Salmerón, Pimargal, Matías Barrio y Mier, Francisco Pedregal y Gumersindo Azcárate, presentan una proposición de ley de primer nivel, claro, es que no estamos hablando, para prohibir las corridas de toros. Y, es decir, lo que quieren es evitar todo aquello que dé como resultado el derramamiento de sangre o la muerte, lesión o mutilación de personas o animales. Esta es la... y además dicen, junto a las tradicionales críticas pues, que hemos visto ahora, culturales, humanitarias, de honor nacional, aparece por primera vez que cómo es posible la violencia sobre un arte, un arte en el cual se ejerce violencia sin necesidad contra los animales. Violencia, dicen, que ya era objeto de sanción penal en muchos países. Es verdad que
esta postura se asocia en general, bueno, la proposición no tuvo mayor recorrido, como otras muchas que se presentaran, pero pone de manifiesto otro hecho que ya es muy interesante, que la cuestión taurina es una cuestión política. Porque entre estos diputados 5 eran republicanos, pero había un tradicionalista y también un liberal moderado, o sea que esto divide a los españoles. Bueno, y lo mismo, insisto, ocurre entre los intelectuales. Les voy a poner 3 ejemplos simplemente. Joaquín Costa, el jurista, el historiador, el ejemplo del regeneracionismo español tras el gran desastre del 98. Fíjense lo que dice: solo España aparece en el concierto universal con la cabeza desmelenada, los brazos humeantes de sangre, la voz ronca y fatal, gritando aún: sangre, sangre, más caballos, a los toros. En su opinión, las corridas de toros, el maltrato que dice él sobre los animales, además perjudicaba al hombre, le hacía un mal más cruel, más violento. Dice: el justo toma a su cuidado la vida de los animales, pero el malvado no tiene entrañas para ellos. La crueldad hacia los irracionales hace el corazón insensible a los sufrimientos del hombre. Hombre, esto Joaquín Costa, aquí quiero decir que es un personaje de una calidad. Le respondo a Ortega y Gasset, que ya, claro, es de mis favoritos, te puedes imaginar, que ya ha sido citado aquí porque, bueno, primero, es que Ortega y Gasset, claro, es que es una de las grandes mentes, yo entiendo, del siglo pasado, y entra en la cuestión taurina, aparte de estudiar el origen, el desarrollo, la importancia de las corridas de toros a lo largo de la historia, la célebre frase: no se puede entender la historia de España de los últimos siglos sin conocer la evolución de las corridas de toros. Entra también en la polémica contra las sociedades protectoras de animales. Y en un artículo publicado en el diario El Sol en 1929, que voy terminando, no me des más avisos, se plantea preguntas como estas: ¿es tan claro, tan evidente, como algunos presumen, que no se puede hacer daño al toro ni al caballo? ¿Es de mejor ética que el toro bravo, una de las formas más antiguas, en rigor arcaica, extemporánea, de los bóvidos, desaparezca como especie y que individualmente muera en un prado sin que muestre su gloriosa bravura? Y que son cuestiones que dejo ahí planteadas para la reflexión, para el encuentro que tendremos que abordar. Y en esta polémica me gusta también traer a colación, bueno, a un torero, como va a haber hoy un torero, porque ellos son realmente quienes tienen mucho que decir. En este caso, Ignacio Sánchez Mejías, que unía a sus dotes taurinas, pues era además un gran intelectual. Él también, en una polémica que tuvo, bueno, como tenía un carácter bueno, claro, entró en polémica con todo el mundo, y con las sociedades protectoras de animales no os quiero contar. Entonces escribe contra ellas en 1931 en un periódico: yo no pretendo que tengan el buen gusto de admirar las bellezas contenidas en una buena faena de muleta, pero sí creo indispensable destruir hasta cierto punto su ignorancia sobre la materia. El toro, dice, única víctima segura del espectáculo, es una fiera. Claro, es que este matiz, ven como lo dices, que no es un animal pacífico como nos vienen diciendo, es una fiera. Eso es lo que hace falta, que sea el toro una fiera, claro, porque si no desaparecería la esencia de esta fiesta. Esto no lo sabe nadie de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Solo sirve para dar vida a las creaciones que se verifican en la lidia. La ignorancia sobre esta materia produce toda una historia de sucesos extravagantes donde promiscúan lo insensato y lo ridículo. Como ven, pues las opiniones han sido muchas, muy diversas a lo largo de la historia. Como dijo Ortega, lo que hay que hacer es sentarse a reflexionar seriamente sobre el encuentro, sobre estos temas, o como ha dicho hoy la vicerrectora, buscar lugares de encuentro como este en el que estamos hoy. De manera que cambian las personas, cambian los argumentos, cambian los foros, pero seguimos todavía debatiendo sobre este tema tan complejo que son las fiestas de toros. Debate que se mantendrá mientras continúen vivas, les aseguro, las corridas de toros, y espero yo que sean por muchos años y por muchos siglos. Nada más, muchas gracias.
sentimientos, pero como mi compañera y directora de Lidia ha dicho todo lo importante. Me han hecho a mí por delante, ya saben lo que es echar a uno por delante. Yo le voy a ahorrar para no tener que sufrir los 3 avisos del presidente de esta mesa. Pero sí, mi agradecimiento es muy sincero, en particular al Instituto Juan Belmonte y a todos los que están aquí, que es una prueba de confianza. Quisiera, si fuera torera, que no lo soy, desgraciadamente, brindaría esta ponencia, con el riesgo de tener o el silencio o la bronca, pero bueno. Lo que ha demostrado muy bien Beatriz es que hay una evolución ideológica en esta relación hombres y animales, con el contexto de la tauromaquia, que termina por, de alguna manera, eliminar toda separación, o bien que se piense que el hombre no es más que un animal, no es más que un estatuto, o sea, un ser biológico y nada más, o bien que se piense, al contrario, pero viene a ser lo mismo, que los animales son como los hombres y tienen que tener los mismos derechos, que llegan a tener la misma dignidad. Eso es sobre todo el pensamiento ideológico actual del animalismo. Y lo que yo quisiera, digamos, indicar es que precisamente la tauromaquia tiene algo excepcional en la medida en que restablece esa diferencia ontológica y fundamental entre hombres y animales. Esta diferencia que tenemos heredada desde lo que ha fundado el humanismo, nuestra civilización, que son la corriente judeocristiana y el pensamiento grecolatino, que pone, por supuesto, el hombre en el centro de la creación, con la responsabilidad del conjunto de la creación. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles es, ¿qué nos dice la tauromaquia de estas relaciones entre hombres y animales? Lo que viene también a preguntarse, ¿qué es un toro bravo? ¿Cuál es su estatuto antropológico? Desde el punto de vista de la historia, lo ha dicho muy bien Beatriz, y incluso desde el punto de vista de la genética es bastante claro. Se ha demostrado muy bien, los veterinarios y los estudiosos de genética han demostrado muy bien que hay tanta diferencia entre un toro bravo y el resto de los bovinos como en lo interno entre un encaste bravo y otro encaste bravo. Hay muchísimas diferencias en el punto de vista genético. Ahora bien, si nos atenemos al diccionario, el ganado bravo significa ante todo, bravo significa ante todo salvaje. Salvaje por oposición a manso. Y en ese sentido habría que decir que todos los toros son bravos, por supuesto, incluso los mansos, porque pertenecen a la misma especie particular. Incluso me atrevería a decir que los toros mansos, en términos taurinos, son más salvajes en cuanto que se defienden, son más peligrosos, no se prestan al juego. Y en ese sentido son mucho más arriesgados para el torero. Otra definición de bravo es que el toro bravo es el animal que se presta a la lucha, que responde a los cites, que acomete al caballo y a los engaños. O sea que en ese sentido bravo llega a ser una especie de virtud, de calidad positiva, no solamente un elemento genético. Y eso, por supuesto, tiene un valor, yo diría, antropomórfico, es un término un poco antropomórfico. Lo cual me parece bastante lógico porque corresponde a la calidad que ha sido favorecida, alimentada por el trabajo excepcional de los ganaderos
en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Y aprovecho para saludar aquí con muchísima admiración respecto a un representante de los ganaderos, el señor Sánchez Arjonas, don Javier Sánchez Arjona de Salamanca. Entonces, si nos atenemos al Estatuto del Toro, es bastante complicado, porque el toro de Lidia no es un animal doméstico. No es un animal doméstico, y eso contradice lo que fue la ley prohibicionista francesa, la ley Hamon, en el 1850, que quiso prohibir los toros porque no se podía ejercer crueldad con respecto a un animal doméstico. Pero no es doméstico el toro, evidentemente, porque no es amaestrado, porque no obedece a las órdenes de los hombres, y porque no está estabulado y está criado en la libertad de la dehesa. Pero por otra parte, no se puede tampoco decir que el toro es un animal salvaje. ¿Por qué? Pues porque es el hombre que maneja la selección del toro. En ese sentido, valga el juego de palabras, el toro es a la vez criado y creado. El hombre cuida su alimentación, su reproducción, y en ese sentido no tiene toda la libertad que tendría un animal absolutamente salvaje en el bosque. Por lo tanto, incluso la expresión fiera, decir que el toro es una fiera, es un poco una expresión literaria. El toro no es una fiera como el león o como el jaguar que está en la selva amazónica. El toro no es ni lo uno ni lo otro, sino está en la frontera entre los dos y sobrepasa la frontera entre lo salvaje y lo doméstico. A mí me gusta decir que el toro es indómito, que es un animal indómito, que parece más, una expresión un poco más acertada. Pero lo que es interesantísimo es que el toro es el símbolo mismo de lo que tiene de transgresivo, la tauromaquia. La tauromaquia está absolutamente elimina la frontera entre lo salvaje y lo doméstico, y sobre todo, y eso para los antropólogos es muy importante, la frontera entre la naturaleza y la cultura. Y en ese sentido tenemos algo absolutamente excepcional con la tauromaquia y con la cría del toro bravo. Algunos han dicho, un ganadero muy querido, ha dicho que el toro, ha hablado del toro artista. Yo prefiero decir que el toro es una obra de arte. Es el producto del trabajo de la cultura, de la selección ejercida por el ganadero. Pero lo que es paradójico y muy interesante es que, siendo un producto a la vez natural y cultural, el toro es la representación y la expresión más plausible, más convincente de la naturaleza indómita, sobre todo por sus calidades ofensivas, por sus acometidas sin parar hasta la muerte. Es la imagen absoluta, total de lo indómito a lo cual se enfrenta el torero, dando en ese aspecto un contenido mucho más concreto, encarnado en la actualidad al mito de Teseo y del Minotauro. Y además el toro es no solamente un animal totémico, pero es un héroe en el sentido que, luchando hasta la muerte, embistiendo hasta la muerte, da, del punto de vista a los hombres, a los espectadores, al público, una imagen modélica del valor.
Es decir, que en el sentido diría que la fiesta de los toros es la celebración de esta confrontación absolutamente excepcional entre la naturaleza y la humanidad. Pero al mismo tiempo, y claro, esa confrontación desemboca, es el rito mismo de los toros y de la corrida, en la victoria del hombre sobre la amenaza de la naturaleza, que de alguna manera es la amenaza de la muerte. Pero este enfrentamiento no es solo ese enfrentamiento, es también una expresión de complicidad, porque no solamente se trata de enfrentarse con el toro, se trata de entenderse con el toro. Si uno no se entiende con el toro, no puede haber diálogo y por lo tanto no puede haber el nacimiento, el surgimiento de la faena, de la obra de arte. Y ese entendimiento que de alguna manera supera la confrontación al final en la corrida del ritual taurino, ¿qué significa? Pues los dicen muy bien los toreros que han sido entrevistados, en particular por mí en mis diferentes trabajos. Entenderse con el toro es saber leer sus creencias, aprovechar las creencias para realizar la faena y el conjunto de los pases. Torear es leer todas las claves del instinto y del comportamiento del toro en esos breves minutos que van a hacer que algo pueda nacer y que es la faena. Es exprimir, y digo bien exprimir, todos los componentes, las virtudes de su bravura que sin el torero quedarían inéditos y desconocidos, y hacer al mismo tiempo legibles estos componentes para el conjunto de los aficionados. En ese sentido, lo que ha dicho hace un momento Beatriz me parece interesante, mencionando a Ortega y Gasset. Es exactamente lo que Ortega y Gasset ha plasmado en esa idea. O sea, los toros significan poner en relieve la calidad de un animal, el valor de un animal que si no quedaría totalmente eliminado y escondido. Y eso es una definición de leer las claves del toro que el maestro Esplá, que estará en unos momentos, creo que da exactamente. Claro, hay un misterio. Ahí hay un misterio que es cómo se puede entender un ser racional con un ser irracional que es el animal. Y ahí las respuestas son muy, no confusas, pero muy escasas, porque realmente el misterio existe. La más bella para mí es la que recogí de Juan Posada, matador de toros y escritor, que dice que el torero se entiende con el toro porque es al mismo tiempo hombre y toro. Tiene que en un momento reaccionar como hombre y como el toro y hacerse minotauro. Seguimos en ese mito fundacional de nuestra civilización. Claro, hay un discurso antropomórfico de los toreros. Ellos hablan de un toro que se ha confiado, hablan de un toro agradecido. Dicen que ellos se han metido dentro del toro para sacarle sus virtudes y para entenderle. Pero no son simplemente metáforas, son vivencias, y además vivencias que se verifican porque es realmente en el momento en que el torero arriesga su vida, es decir, no es simple literatura. Ese acoplo, ese respeto y ese amor por el toro que siente el torero es absolutamente la razón de ser de su vida y sobre todo de su supervivencia en la plaza. Por lo tanto, esa metáfora antropomórfica no contradice la exaltación de la diferencia entre el hombre y animal sobre lo que se basa la fiesta de los toros.
la gran virtud de la tauromaquia es que en ese respeto, yo diría, respeta la animalidad del animal, manteniendo esa distancia. Y eso me parece muy diferente con el régimen que ahora se presta a las mascotas, que de alguna manera son o bien considerados como sustitutos de hombres, infrahombres de alguna manera, o bien suprahombres, porque se dice mucho después de la ideología de Walt Disney que ellos son los inocentes, que ellos son inteligentes y que el hombre no lo ha sido de alguna manera y que es veramente depredador. Y se habla en muchos artículos, yo creo uno del Instituto Juan Belón, de perrijos, de gatijos. Es decir, se elimina todo lo que es animal en el animal y no es una forma de respetar. Además, ese borrón de la distancia entre animal y hombre se traduce en un concepto muy confuso que es el concepto de bienestar animal. El bienestar animal aparece como una especie de voluntad de dar el máximo confort urbano a una mascota, con los cuidados reforzados. Pero eso se hace a costa de la dependencia tremenda de las mascotas con relación a sus dueños. No se pide al animal, al gato o al perro, si acepta ser castrado y privado de su sexualidad. No se lo pide. O sea, dicen que el toro no ha pedido nada, pero tampoco el gato y el perro ha pedido nada cuando se le castra, por razones de, digamos, de comodidad, más bien de los dueños. Además, muchas veces se mantienen los perros en espacios no adecuados a su naturaleza. Es decir, ¿qué pasa con esta celebración de las mascotas? Todo lo opuesto que pasa con el entorno taurino, que es al contrario la idea de mantener la máxima libertad posible a un animal semisalvaje, mantener los espacios y respetar precisamente su libertad. El último término, el más importante de alguna manera, es ¿y por qué hay esa lidia y por qué hay esa muerte del animal en la plaza? Si esto supone sufrimiento o si esto supone dolor. Bueno, ahí me voy a tener únicamente los trabajos últimos del gran investigador Julio Fernández y Carlos Gil Cabrera, que ha mostrado muy bien que el toro, con el estrés del toro en la plaza, libera beta-endorfinas y dopaminas que de alguna manera funcionan como analgésicos. Se podría decir casi lo mismo de los toreros. Hemos visto esa imagen extraordinaria de Ginés Marín con el muslo atravesado por el pitón, hacer la vuelta al ruedo, al callejón y volver sin parecer sentir nada. Es que el estrés era más allá, lo llevaba más allá de la conciencia del dolor. Pasa esto con los animales. Entonces, ¿por qué se les mata a los toros? Hay una razón técnica. La razón técnica es que es la suerte más compleja, más arriesgada, más complicada. Hay una razón económica. Se consume la carne del toro. Es un animal de carne, al fin y al cabo. Hay el elemento artístico. La suerte suprema es la culminación del dominio y del entendimiento sobre ese animal. Hay una razón ética. Matar al toro, entrar a matar al toro, es el momento en que el torero pone de forma más intensa su vida en juego, perdiendo de vista a los pitones cuando entra a matar. Y hay un elemento afectivo que muchas veces no se desconoce, pero eso solamente falta oír a Andrés Vázquez y a tantos toreros que dicen:
Un minuto. El primero o el segundo aviso. Bueno, que cuando se torear no se puede abandonar a un toro al matadero, no se puede. No se puede dejarle en la soledad de un corredor oscuro donde va a recibir no sé en cuánto tiempo la puntilla. Por lo tanto, amar al toro es acompañarlo hasta la muerte. Por lo tanto, y eso es mi conclusión, primero, la tauromaquia celebra la vida enfrentándola con la muerte. Es una fusión, como han dicho tantos toreros, en particular Jaime Ostro. Después, la tauromaquia es un acercamiento excepcional a un animal semisalvaje e indómito, declinando todas las variedades de las relaciones de respeto y de amor hacia ese animal, siempre manteniendo, y por eso hay ese respeto, la diferencia entre el estatuto del toro y el estatuto del animal. No convirtiendo al animal en sustituto, en infrahombre. Y en ese sentido, la tauromaquia cumple con uno de los cinco criterios mayores de la Convención de la UNESCO para declarar un patrimonio cultural inmaterial, que es el conocimiento de la naturaleza y del universo. Con el toro, adentrarnos en el toro, el torero y el ganadero, pues nos adentramos al secreto de la naturaleza, del instinto, y lo celebramos. Muchas gracias. Bravo. Mientras se va poniendo el micrófono, el artículo al que hacía referencia François es uno de los últimos artículos que he publicado en la página web del Instituto Juan Belmonte. Les recomiendo que visiten la página si no la han visitado, y en concreto los artículos que hay, y al que hacía referencia es un artículo de José Peláez que se llama Los pijos de los perrijos, y que es una reflexión interesantísima de lo que comentaba sobre cómo él tiene una gata a la que quiere mucho, pero que tiene muy claro que es una gata y no un animal, porque cuando pensara eso se habría convertido en una persona terriblemente cruel, y explica también cómo la relación suya con el animal, y como el hecho de las relaciones que hay ahora, que en algunos casos se generan con las mascotas, pues aparte de ser un problema en contra de la naturaleza de las mascotas, también supone algún tipo de perversión en cuanto a cómo se entiende desde la propia, desde esa sensación de poner al animal por encima o por debajo de lo que realmente es. Les recomiendo vivamente el artículo, que está muy bien explicado. Perdón por la acotación. Bien, pues muchas gracias. Gracias, en primer lugar, mi amigo, compañero Javier López Galiacho, a la Universidad de Juan Carlos. Además, enhorabuena por 25 años. Bien duro, bien difícil es por una universidad de pie, pero más difícil todavía es conseguir que tenga una velocidad de crucero como tiene esta, donde tantos buenos amigos, especialmente nuestro común Pepe Pérez de Vargas, al que echo de menos casi permanentemente. Hay tantas cosas que me recuerdan a él, y especialmente aquí, donde yo he estado muchísimas veces sentado en las aulas escuchando a grandes maestros del derecho civil que de alguna forma han contribuido a formarme y a aportarme una idea de la vida que después yo he tenido que desarrollar, ¿no? Con mis principios, con mis valores, con mis propias ideas. Debo añadir un pequeño dato al currículum que pareció un poco a este resumen de currículum que ha hecho Lorenzo muy cariñosamente, y es que parece un poco disecado, ¿no? Yo soy, no sé si decirle un taurino, que era casi un insulto que le decía a Juncal, ¿no?, a su hermano: tú no eres torero, tú eres taurino, ¿no? Como una cosa diferente, ¿no?
Bueno, yo soy taurino. Desde que tengo uso de razón ando en el campo a caballo, hago acoso y derribo. De alguna forma he visto la generación del toro bravo desde su origen y he tenido la ocasión de llevar a muchos amigos, incluso algunos contradictores, a ver lo que ocurre en el campo, ¿no? A ver qué pasa cuando se apartan vacas, se deshijan becerros y tal. Y cuando lo han visto, han caído rendidos y casi siempre dicen una frase que yo no digo nada, pero en pantalla me aparece como iluminada nuevamente: esto no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿cómo? Bien, pues ahí hay que seguir esa frase. Entonces, esto es un mundo completo y quiero decir que estoy un poco en desacuerdo con alguna manifestación que, por supuesto, con mucho cariño ha hecho la vicerrectora, en el sentido de que la sociedad está enfrentada. Yo creo que somos más los que pensamos que la tauromaquia es lo que debe ser, el fruto de una evolución histórica que forma parte de nuestras vidas, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros intereses, de nuestros valores. Somos mucho más. Lo que ocurre es que en este, como en otros tantos temas, hay un sector de la sociedad que ejerce algún vínculo de poder superior. Por determinadas circunstancias tiene mucha más caja de resonancia. Yo creo que tenemos una batalla perdida si no partimos de esta base, de creernos nosotros ese mensaje. Especialmente, no digo nada, quien diariamente tiene una ganadería, que debo decir que son siempre los olvidados en la feria del toro. No habría toros si no hubiera ganaderos que se están arriesgando gravemente, en muchas ocasiones, su patrimonio, ¿no? Y algunos su matrimonio, algunos se han arriesgado su matrimonio por mantener la ganadería, o la ganadería o yo, ¿no? Esto hay que repensarlo un poco y hay que ahondar en la relación con la gente joven, con la universidad, que yo creo que es uno de los principales pilares del conocimiento, ¿no? Bien, yo voy a hacerle una breve valoración en tres planos, ¿no? En primer lugar, ¿qué es esto de los derechos de los animales? Eso tiene viabilidad desde el punto de vista jurídico. Segundo, ¿cuál es el planteamiento muy a grandes rasgos estrictamente jurídico, civil, administrativo y penal en relación al animal, al toro bravo? Y una última reflexión muy rápida, pero que a mí me inquieta muchísimo, que es intentar responder una pregunta. ¿Está blindada la tauromaquia hoy día? En primer lugar, pues este no es un debate que se escape de otros muchos debates en lo jurídico, ¿no? Aquí estamos poniendo en un orden, en un determinado orden, unas piezas que son el ser humano, Dios y la naturaleza. Y cualquier alteración de esas piezas, de ese orden, va a generar una enorme devastación. Una devastación que tiene un alcance filosófico, que tiene un alcance natural o material y, por supuesto, tiene un efecto en el ámbito de lo jurídico. Yo la verdad que no sé qué es ser animalista. Yo sé que quiero a los animales, ¿no? Y yo sé que, como digo siempre, mis caballos tienen más papeles que yo, ¿no? Tienen más seguros que yo, tienen más... yo he acompañado a algún amigo ganadero a hacer un traslado de animales, de toros y vacas, desde un sitio a otro, pasando por distintas comunidades autónomas. Y necesitábamos un psiquiatra, porque era evidente, ¿no? El informe, la guía de traslado que teníamos para salir de Extremadura, resulta que entrando en la Comunidad de Madrid ya no era válida, había que renovarla, pero claro, es que es sábado, ¿qué me está usted contando, no? No puede usted continuar. O en una ocasión que nos dijeron que teníamos que bajar el ganado para que descansara. Entonces, claro, esto nos lleva a pensar que quien ha regulado la cuestión del bienestar animal, entre comillas, yo entiendo que no sabe, no conoce muy bien el ganado, no conoce muy bien qué es un toro bravo, y bueno, todos sabemos que la regulación que hoy día se aplica al saneamiento, mantenimiento, etcétera, de una ganadería brava son exactamente iguales que los de una ganadería mansa, con los gravísimos problemas que provoca el traslado, el manejo, la rotura de pitones, las vacas que malparen, becerros que se desgracian, en fin, creo que es un pequeño gran desastre basado en una falta de conocimiento técnico administrativo que nos lleva
a una trampa mortal, ¿no? Nos lleva siempre a una cuestión ideológica de fondo que es utilizada como un trampolín, como es la de llamar derechos de los animales. Ya de antemano hay la Dirección General de Derechos de los Animales en el Ministerio de Asuntos Sociales, que es el que propone la reforma del nuevo texto de la Ley de Bienestar Animal. Y si tengo tiempo ahora les voy a dar 5 pequeños perfiles de 5 pequeñas, entre comillas, grandes reformas que pretende promover la Dirección General de Derechos de los Animales. Los animales no tienen derechos. Nosotros sí tenemos derechos, pero claro, tenemos que funcionar desde un punto de vista racional, entendiendo que el ser humano tiene atribuidas determinadas potestades o facultades que no son más que aquello que Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho y en toda su obra decía, no son más que el reflejo de una obligación. Si nosotros tenemos un derecho es porque existe un deber, es un elemento natural de conformación del derecho, de configuración de la propia sociedad. Más bien lo que ocurre en este campo es que tenemos deberes para con nuestros animales. Estamos cambiando radical y peligrosamente el punto de referencia. No es el animal el que tiene derecho, soy yo el que tengo deberes respecto de los animales. A partir de ahí podemos continuar el relato, yo creo que de una forma determinada. Sabemos el plano civil, lo que ocurre en el artículo 29 y 30 del Código Civil, ¿no? En cuanto a cuando se considera que surge o nace la personalidad, que es con el nacimiento. Después se han sometido a una serie de modificaciones, reformas en nuestro Código Civil. Se hablaba de nacer con figura humana 24 horas delante del seno materno. Hoy día simplemente se entiende desde el momento en que hay pues, un ser independiente o que tenga susceptibilidad de una vida independiente. Bien, toda esta estructura de derechos y deberes nos lleva a la posibilidad de ejercitarlo frente a terceros, erga omnes, ¿no? Y ejercitarlo frente a terceros desde distintos planos, utilizando las normas jurídicas, no las normas inventadas. Yo he asistido a algún foro en el que oía normas inventadas o reflexiones metajurídicas que eran transformadas en argumentos puramente jurídicos. Y yo simplemente, porque me he acostumbrado por la vida, por el ejercicio práctico del derecho, a pensar, ¿esto se puede aplicar mañana en un juzgado, sí o no? Bien, pues si no se puede aplicar directamente en un juzgado, eso será una reflexión metajurídica, pero que no puede aspirar a regular por la base la relación que tenga el ser humano con el animal. Hoy está claro que los animales son cosas, son res en nuestro derecho romano, aun cuando la reforma reciente del Código Civil del año 2021, en el prototipo de artículo superior para un civilista, que es el 348, que regula o define o pretende definir la propiedad, nos dice que es el derecho de usar y dar alguna cosa o de un animal. Y a partir de ahí viene toda una regulación civilista en el artículo 90, el artículo 94, estos dos últimos son, entiendo yo, para nota, ¿no? Porque se incluye dentro del convenio regulador la posibilidad de establecer los derechos de visita, comunicación e instancia con la mascota y que se incluya dentro de la propia resolución judicial de separación o de divorcio de ese matrimonio. ¿Podría haberse hecho esto mismo de otra manera? Creo que sí. Creo que podía haberse incluido perfectamente el artículo 90 como un bien cualificado, porque es cierto que sobre determinados animales se puede llegar a ejercer una acción de afectividad enorme y puede tener una gran repercusión humana con los hijos, con toda la familia, pero trasladarlo a un nivel superior, como se ha trasladado en el artículo 90, especialmente en el 94, impidiendo la custodia compartida a la persona que haya ejercido un maltrato animal como elemento de criminalización o de inquietar al otro cónyuge, me parece que es ir demasiado lejos, entre otras cosas porque es una norma civil en blanco peligrosísima. Es decir, maltrato es código penal, y ahora veremos que no todo es maltrato en el código penal.
usted me está impidiendo una custodia compartida si yo cumplo con todos los requisitos. Y debo recordar que el más principal es no estar incurso en ninguna causa de violencia contra la mujer. Hoy día, que esa fue la reforma clave del artículo del Código, en el artículo 94, me está usted diciendo que por un concepto abstracto, porque a lo mejor yo no he ejercido ninguna acción típica antijurídica culpable y punible, no he sido condenado, simplemente pues hay una sospecha de que yo, una acusación de que yo a nuestro perro le he tenido un maltrato. Eso es suficiente como para que yo en una situación de crisis matrimonial no pueda obtener la custodia compartida de mis hijos. La verdad que a mí esto me preocupa una barbaridad. Creo que, es más, estamos llegando a un límite de lo verdaderamente obtuso y peligroso. Bien, hay un ámbito administrativo. Está claro que la legislación actual en materia de bienestar y protección animal, la Ley 17/2021 de 15 de diciembre, que ha modificado el Código Civil en materia civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, está trabajando a la limón con el proyecto de ley que se inició en el año 2021 de bienestar animal, del cual yo después le voy a dejar algunos pequeños perfiles. Realmente, pues hablar de derechos de los animales aquí es prodigioso, porque este proyecto de ley excluye aquellos espectáculos que están legalmente autorizados por la ley, lo cual me lleva a interpretar que si por el legislador fuera, el espectáculo taurino estaría radicalmente prohibido y aplastado. Entonces, la ley tiene el detalle de dejar un margen diciendo: queda excluido del margen de aplicación de esta norma eso de la tauromaquia, que se rige por algunas leyes especiales. Bien, hoy día tenemos enormes dificultades prácticas para poder saber qué está en vigor en materia de tauromaquia. Tenemos un reglamento nacional, una serie de reglamentos autonómicos, entre ellos mismos existen algunas contradicciones muy notables que, lejos de ser utilizadas como un enriquecimiento, en muchas ocasiones funcionan como un empobrecimiento, porque son utilizadas como un arma arrojadiza precisamente para criticar cómo se juzga un espectáculo taurino en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en Castilla y León o en Andalucía. Bien, lo increíble de este proyecto de ley es que establece una especie de ITV para los animales, especialmente aquellos que se dedican a actividades de trabajo, caballos, bueyes, mulos, etc. Y alcanza de lleno a la caza, alcanza de lleno a los perros que se dedican a la cacería y los que se dedican al pastoreo, estableciendo unos límites muy estrictos de cómo, cuándo y en qué condiciones pueden estos actuar, hasta qué edad y con qué repercusiones específicas. Bien, tenemos que pensar los taurinos en alguna ocasión también si lo estamos haciendo bien. Yo tengo un debate abierto que nunca sé cómo cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, por la colocación de las fundas en el ganado bravo en el campo. Yo particularmente creo que el toro no debiera tener colocada la funda, porque supone un manejo, un sobremanejo que en algunas ocasiones, sobre todo en algunos encastres, puede llegar a producir un efecto muy negativo. Sin embargo, yo tengo que poner en el papel la piel de un ganadero que tiene un número de pérdidas importantes cada año. Efectivamente, las fundas son un elemento de protección económica, un elemento de protección de alguna forma hacia el futuro. Hoy día, en nuestro Código Civil, tenemos un artículo que es el 333 bis, que habla de ser sintiente. Al animal se le califica como un ser sintiente. Este es un nuevo concepto, que además se completa, aparte de esta concepción de la propiedad a la que antes me referí, por el 465, la concepción de la posesión, donde pues es curioso porque el toro como animal salvaje
solo va a ser posible mientras esté en nuestro poder. Cosa que en algún momento nos puede llegar a plantear un problema de prueba extraordinario, porque ¿qué entendemos por tener en un apartado 6 u 8 toros en nuestro poder? Tenerlos cercados, controlados o no. Y si la finca resulta, como en algún caso es una finca abierta en una serranía, donde apartar, recoger al ganado es una locura auténtica, ¿no? ¿Se poseen esos animales desde el punto de vista estrictamente civil? ¿Son una res derelicta, una cosa abandonada? Yo le estoy haciendo un análisis despacio a todos estos conceptos que van a ser una bomba luego en los tribunales, cuando se produzca una reclamación. Y tanto el proyecto de ley de bienestar animal como el resto de las normas complementarias, muchísimas autonómicas, no paran de hablar de maltrato. Hoy, si tomamos un café, cual estamos escuchando, y alguien dice, esto es que es maltrato animal. No, mire usted, por el principio de bien jurídico, de intervención mínima y del principio de legalidad, solamente son delitos aquellas acciones o omisiones que afectan a bienes jurídicos estimados fundamentales por seguridad. Esos son los que están tipificados. Y hoy día, en el Código Penal, tenemos un delito de maltrato animal, el artículo 337.1, que se refiere a animales domésticos o mansados, a animal domesticado, a animales que temporal o permanentemente vivan bajo el control directo humano o cualquier animal que no viva en estado salvaje. Todo lo demás no es maltrato desde el punto de vista penal. Por tanto, no existe, y hay que dejar esto muy claro, no existe posibilidad de aplicar el concepto penal de maltrato, y no hay otro concepto de maltrato, no existe un concepto civil. Ya les dije antes el problema de interpretación del artículo 94, si he maltratado a mi perro no puedo tener la custodia compartida de mi hijo, pero maltrato, ¿a qué se refiere usted? Que se me hayan abierto unas diligencias penales, yo haya obtenido, se me haya impuesto una condena y entonces es cuando no puedo ejercer la custodia compartida, o es una observación y una interpretación que hace mi cónyuge, mi vecino, o vaya usted a saber quién, ¿no? Esto es el Código Penal, ¿no? Que está excluido. Y hay un tipo agravado, que es el 337, apartado 3 del Código Penal, cuando se le hubiere causado la muerte. Este es el gran tótem de los hoy autodenominados animalistas, y este es el artículo que está colgando como la espada de Damocles encima de la tauromaquia. Si fallan algunos elementos de protección del sistema, debemos saber que el 337.3 va a caer directamente sobre la tauromaquia y se le abrirán diligencias penales e incluso se podrá proceder a la detención en la plaza a cualquier persona que haya estado dentro de este círculo de acción del fenómeno de la tauromaquia. El apartado cuarto es el que a mí me parece más significativo, del artículo 337 del Código Penal, cuando dice que se excluyen de los malos tratos en espectáculos autorizados legalmente, con lo cual está reconociendo implícitamente que los consideran como malos tratos a los espectáculos taurinos. Por tanto, hay una exclusión, pero hay una valoración previa dentro del elemento del tipo, y eso es inquietante. Eso nos manda un mensaje que nos dice, fallando 3 o 4 pequeños sistemas, como las barreras que tenemos en los portátiles, en nuestro ordenador, ¿no? Si nos falla el sistema operativo, estoy vendido ante un elemento exterior, ¿no? Pues esto es lo que nos permite ver como unas paredes transparentes este problema, ¿no? Hoy la tauromaquia está en una isla normativa entre esas normas que acabo de referir. Y entiendo que la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que reguló la tauromaquia como patrimonio cultural, ha hecho una labor importante en cuanto que declara, protege la actividad artística, la tauromaquia como actividad productiva, como actividad creativa,
y además se reconoce un concepto técnico que es la corrida moderna, ¿no? Esos elementos que confluyen en lo que se llama la corrida moderna, lo cual viene muy bien porque nos sitúa también en el espectáculo de los tercios y el porqué de ellos, ¿no? Y qué significado tiene. Hoy el artículo 3 de esta ley de 2013 obliga, es una orden imperativa, obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación de la tauromaquia, a promover su enriquecimiento conforme al artículo 46 de la Constitución. Y ahora la pregunta que yo me formulo, ¿hasta cuándo? Pues mientras esté vigente la ley 18/2013. ¿Y puede ser derogada? Pues es una ley ordinaria. ¿Y qué ocurre si la ley 2013 es derogada? Pues sencillamente que nos quedamos sin antivirus. Nuestro ordenador va a quedar expuesto a que el paso siguiente sea la aplicación del 337, apartado tercero y apartado cuarto del Código Penal. Porque además, ya hábilmente, en la propia descripción de la acción tipificada, se hace de forma un poco maquillada esa referencia a la posibilidad del maltrato cuando exista en un espectáculo, deje de existir la protección y el espectáculo pase a ser un espectáculo ilegal. Y estamos hablando de un coste absurdo, porque estos son datos objetivos, más de 200.000 puestos de trabajo directos, una recaudación de IVA de más de 45 millones de euros en el año 2019, que es 3 veces más que la recaudación del cine, más de 800.000 hectáreas de dehesa para el toro de Lidia, encastes y ganaderías que son únicas, con un tesoro genético y una influencia directa en otros muchos campos, como la hostelería, los viajes, etc. ¿Ha blindado el Tribunal Constitucional la fiesta? En mi opinión, no. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de diciembre del 18 en relación al asunto famoso de las Islas Baleares, donde había una deformación total de lo que iba a ser la Lidia, y simplemente declaran nulas normas autonómicas que regulaban esta cuestión, teniendo en cuenta el artículo 149 de la Constitución española. Entenderéis que eso es una competencia exclusiva del Estado y, subrayo, hay una ley del 2013 que es la que hace la vinculación como patrimonio cultural del Estado. Por tanto, usted, como comunidad autónoma, no puede entrar a regular esta cuestión que es una competencia exclusiva. Y la sentencia del 20 de octubre del 16, que reguló la prohibición de los espectáculos taurinos en Cataluña, pues igualmente declaró la nulidad de las resoluciones sobre la base del artículo 149, 1, 28 y 149, 2 de la Constitución, con lo cual estamos exactamente en el mismo plano. Hay un voto particular de Andrés Ollero muy interesante al respecto y está claro, el Constitucional no entra a defender la tauromaquia, la fiesta como elementos, no. El Constitucional simplemente se limita a decir, oiga, hay una legislación específica del Estado, mientras la haya, es lo único que le falta decir en un paréntesis imaginario, ¿no? Y hay una regulación específica de las comunidades autónomas y tenemos unas normas de juego que son las de la Constitución. Hoy contamos con una serie de leyes de base bueno, está también la Ley 10 2015, 26 de mayo, para la salvaguarda del patrimonio cultural, y está claro que nos lleva a pensar qué podemos hacer. Lo primero que podemos hacer, yo creo, es tener conciencia crítica todos los que defendemos la tauromaquia y contarlo. Todos tenemos círculos y ámbitos de influencia. No tomando un café, bueno, tomando un café también, ¿no? Pero hay que hacerlo en instituciones, hay que hacerlo en corporaciones, hay que traducir correctamente estas cosas y hay que trasladar al ciudadano el poder que tiene como tal. Nosotros creemos en la urna y creemos que el poder se cambia votando. Pero a la hora de votar es indispensable que los partidos políticos también tomen partido en esta cuestión. Y creo que instituciones como la Fundación son cruciales para ello, para hacer que los partidos como representantes colectivos
del interés de la sociedad, tomen partido en esta cuestión. Y entiendo que hay dos artículos, el 45 y el 46 de la Constitución española, que nos llevan de pleno a una posible protección suprema o superior de la tauromaquia. Para ello, probablemente habría que plantearse un nivel superior de legislación. Yo lo he hablado con algún compañero constitucionalista y hay un problema que ya conocen, aunque están en el artículo primero, y hablo de la protección de esos valores culturales propios, esenciales de la sociedad, ¿no? ¿Podría llegarse a regular la tauromaquia por ley orgánica? Estamos en el título primero de los derechos y libertades fundamentales, aunque no estemos dentro del capítulo primero y segundo, que son los blindados auténticamente. Pero algún constitucionalista ya me ha dicho, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la Constitución es el reflejo, esos artículos están ahí actuando conjuntamente, probablemente sea la única vía que tengamos para evitar sorpresas futuras, que me temo que las hay, aunque está en nuestra mano intentar convencer a todos los que nos rodean de que la tauromaquia tiene sentido y que no es minoría, sino todo lo contrario. Una última idea robada del profesor Zumbiel. El problema del animalismo en España es que ha sustituido a Dios por la naturaleza. Y ese es el principio del fin del asunto. Creo que todos tenemos una estructura de principios y de valores y no podemos alterarla de esta forma. Ahí es donde nace ese concepto de perrijos, gatijos, etc., ¿no? Las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean, decía nuestro común maestro don Manuel Álvarez. Muchas gracias. Bueno, les había dicho al principio que después de la intervención íbamos a tener un pequeño debate, pero nos hemos ido un poquito de tiempo, entonces nos vamos sintiéndolo mucho porque creo que hay muchas cuestiones que se han quedado y que quedarían para un debate muy interesante, pero bueno, nos vamos a tomar un café y comentamos ahí informalmente y volvemos en 10 minutos para seguir con la sesión.